explicar el diagrama de fases. Es la representación de diferentes estados en función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Cuando en estas representaciones todas las fases corresponden a estados de agregación diferentes, se suele denominar diagramas de cambios de estado. Aquí tenemos graficado un diagrama de fases donde podemos observar tres secciones: sólido, líquido y gaseoso. La línea roja que separa el estado sólido del gaseoso corresponde a la sublimación. La línea lila que separa el estado sólido del líquido corresponde a la fusión. Y la línea verde que separa el estado líquido del gaseoso corresponde a la ebullición. El punto A se denomina punto triple, que es donde coinciden los tres estados y se puede pasar de una fase a cualquier otra. El punto B se denomina punto crítico. Es la curva que separa el estado líquido del gaseoso y se detiene en un punto llamado crítico, donde la densidad del líquido y del vapor son iguales. Más allá de este punto, la materia se presenta como un fluido supercrítico, que tiene propiedades tanto de los líquidos como de los gases. En este diagrama de fases, ¿cómo podemos saber en qué sección estamos? Para esto necesitamos saber la temperatura y la presión de la sustancia con la que vayamos a trabajar. Suponiendo que este diagrama de fases es del agua y queremos saber en qué estado se encuentra, vamos a suponer una temperatura X y una presión X. Extrapolamos nuestras coordenadas y nos damos cuenta que está en estado gaseoso. Aquí ocurrió la sublimación. Bueno, saludos con todos. Yo soy Michael Berresueta. En este momento yo les voy a explicar sobre el comportamiento del agua mediante un diagrama de fases. Esto lo voy a hacer con un ejercicio. Antes de comenzar les voy a explicar sobre los componentes que contiene este diagrama de fases. Comencemos. Bueno, aquí podemos ver que tenemos dos rectas, una en el eje de las Y, otra en el eje de las X. Podemos ver que es una gráfica presión-temperatura. Aquí podemos ver datos importantes de esta gráfica. Tenemos líneas que se intersectan. Esto nos va a ayudar para definir o delimitar los diferentes estados de la materia. En este caso sería el agua. Podemos ver que toda esta área comprende el estado sólido del agua. Ahora, podemos ver que toda esta área acá que está delimitada comprende todo el área líquida del agua. Ahora, toda esta área que queda por debajo del estado sólido del líquido va a comprender el estado gaseoso del agua, en este caso vapor de agua. Ahora, ya sabiendo esto, podemos seguir con el ejercicio. Ahora, utilizando un diagrama de fases, describir lo que ocurre cuando el agua a menos 25 grados Celsius y a un TOR, o sea 0,003 atmósferas, se calienta hasta más 25 grados Celsius y a continuación se comprime hasta 2 atmósferas. Ahora podemos comenzar graficando los primeros datos. El agua a menos 25 grados Celsius y a 0,003 atmósferas. Lo graficamos y vemos que nuestro punto nos da en el área del estado sólido del agua. Eso quiere decir que a esta presión y temperatura nuestra agua va a tener hielo o va a estar en el totalmente hielo. Por ende, va a estar su punto en el estado sólido. Ahora, seguimos. Dice que después se calienta a más 25 grados Celsius. Entonces, a esta misma presión, el agua va a calentarse a más 25 grados Celsius. Vemos que aquí pasó la frontera entre el estado sólido y el estado gaseoso. Y vemos que aquí ocurrió un cambio de fase. Entonces, a esta temperatura y presión, el agua va a sufrir una sublimación. Después nos dice que a continuación se comprime hasta 2 atmósferas. Entonces, a esta misma temperatura se va a comprimir hasta 2 atmósferas. Aquí podemos ver que aquí ocurrió otro cruce de fronteras entre el estado gaseoso y el estado líquido. Esto quiere decir que hubo otro cambio de fase. Entonces, vemos que aquí nuestro punto nos dio en el área del estado líquido. Es decir, que aquí a esta presión y temperatura, nuestra agua va a ser líquida. ¿Y qué significa esto? Que aquí hubo un cambio de fases y precisamente para esto nos sirve el diagrama de fases. Nos va a ayudar a describir
o a denotar los cambios que sufren las sustancias puras. Por ejemplo, aquí tenemos dos cambios de fase. En el primer caso, una sublimación porque pasó del estado líquido al estado gaseoso, y en el segundo caso, una condensación porque pasó del estado gaseoso al estado líquido. O sea, hubo dos cambios de fases y este es el comportamiento del agua a estas temperaturas y presiones. Y bueno, eso es todo. Espero haberles ayudado y muchas gracias. Hola, soy Helen Zamora. Voy a hablar sobre el diagrama de Mollier, o también conocido diagrama presión-entalpía. En este caso tenemos un diagrama de un refrigerante 134, las cuales les voy a explicar las líneas del diagrama. En el eje vertical se encuentra la presión absoluta a escala logarítmica. Hay que tener cuidado con este tipo de escala, ya que las distancias entre los distintos puntos no son iguales como la escala decimal. En el eje horizontal se representa la entalpía específica en kilojoule por kilogramos de refrigerante. La entalpía podemos definirla como la cantidad de calor que posee el refrigerante en un estado determinado. En el diagrama presión o entalpía o diagrama de Mollier se distinguen tres zonas bien diferenciadas que corresponden con distintos estados físicos del refrigerante y que quedan limitadas por la curva de Andrew. Tenemos la zona de vapor situada por debajo de la curva de Andrew, la zona de líquido y vapor y la zona de líquido. El ciclo frigorífico funciona al contrario del ciclo Joule, en el cual va a haber un cambio de estado que se produce cuando el refrigerante fluye a través de los cuatro componentes principales de la instalación frigorífica, de los cuales se utiliza un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Este ciclo frigorífico funciona de la siguiente manera. De 1 a 2 va a haber una compresión politrópica en la presión de condensación. De 2 a 2 va a haber una refrigeración isobárica, en la cual aquí el enfriamiento del vapor sobrecalentado. De 2 a 3 una condensación isobárica. De 3 a 3 una refrigeración isobárica, la cual aquí va a haber un subenfriamiento del líquido. De 3 a 4 va a haber una expansión isentálpica en la presión de evaporación. De 4 a 1 va a haber una evaporación isobárica y de 1 a 1 va a haber un calentamiento isobárico, en la cual aquí ya va a haber un sobrecalentamiento del vapor. Además, en el ciclo frigorífico real también se producen pérdidas de presión para que la vaporización y la condensación no se desarrollen de forma exactamente horizontal. Yo voy a hablar sobre el diagrama de Mollier. Es una tabla en la cual se puede representar en un punto las condiciones de cualquier estado posible de un compuesto químico y en cualquier parte del ciclo. A veces esta tabla se menciona como pH o presión entalpía, porque como vemos aquí está sus diferentes presiones y acá sus diferentes entalpías. Entonces también es llamada así. ¿Ya? Y en ella se trazan líneas que pueden ir horizontal, vertical, diagonal. Estas significan algo y son muy importantes para representar este tipo de procesos y condiciones del refrigerante. Una de las grandes ventajas del diagrama de pH es la increíble factibilidad y facilidad en la cual se pueden realizar los cálculos de estos sistemas frigoríficos y sus componentes como evaporadores, condensadores, compresores y dispositivos de expansión, de tuberías, accesorios, tipos de sistemas. Trazan todo tipo en una etapa de comprensión, múltiples sistemas de cascada, sistemas de reticulado por bombas, entre otros. Es muy importante la facilidad que nos da para calcular este tipo de procesos y que es muy importante, en la cual se estudia las diferentes temperaturas, volúmenes, entalpías y presión a un punto en donde signifiquen
las cuestiones de vapores y de líquidos y una mezcla de ellos. Más adelante mi compañera les va a hablar sobre cómo se leería un diagrama de Mollier. Diagrama de propiedades. Para comprender de forma completa el comportamiento de las sustancias puras, es necesario tener en cuenta los diagramas de propiedades. Estos diagramas son tres: el diagrama temperatura versus volumen específico, TB, el diagrama presión versus volumen específico, PV, y el diagrama presión versus temperatura, PT. Estos diagramas son extraídos de las proyecciones sobre los planos que determinan los ejes de las llamadas superficies PVT. Y se dice superficies por el simple hecho de que no es una, sino dos. La superficie de una sustancia que se contrae al congelarse y la superficie de la sustancia que se expande al congelarse. Diagrama TB. En este diagrama se pueden apreciar inicialmente tres regiones: la región de líquido comprimido, que es la región a la izquierda de la campana, la región de vapor sobrecalentado, que es la región a la derecha de la campana, y la región de líquido más vapor saturado, que es aquella que se halla dentro de la campana. La que se encuentra marcada como línea de P constante es toda la línea que comienza en la región de líquido comprimido, pasa por dentro de la campana y termina en la región de vapor sobrecalentado. Es toda la línea, no solo el último segmento. Y nótese el carácter ascendente que tiene de izquierda hacia derecha, ya que en el diagrama PV esta no sube, sino que baja. Y a la línea que baja hacia la derecha del punto crítico la podemos llamar como línea de vapor saturado. Y a la línea que baja hacia la izquierda del punto crítico la podemos llamar como línea de líquido saturado. Hola, mi nombre es Jordi Panchana Borbor y hoy día les voy a hablar sobre el diagrama presión-volumen. Este diagrama nos explica de manera conveniente la visualización de los cambios en la presión y el volumen. Como podemos apreciar en la imagen, en el eje de las Y se encuentra la presión y en el eje de las X se encuentra el volumen, en donde también podemos notar una línea denominada línea de temperatura constante, que siempre será dada de izquierda a derecha de manera descendiente. De este lado del diagrama podemos encontrar la región del líquido comprimido, que es donde la sustancia la encontraremos pero en estado líquido. Eso sin no llegar hasta este punto, que es donde entendemos un punto al que se le denomina líquido saturado. En este punto, las primeras moléculas del líquido comienzan a evaporarse para formar esta recta o ir hacia esa recta, en donde a esta recta se la denomina región saturada líquida o vapor, o también llamada zona de mezcla, puesto que en esta región la sustancia va teniendo una forma tanto líquida como de vapor, haciendo así el cambio. Eso sí, cabe recalcar que este punto no puede sobrepasar el punto crítico, puesto que si lo sobrepasa, simplemente habría vapor y no ocurriría este proceso. Llegando al otro lado, al extremo de la recta, podemos encontrar este punto denominado vapor saturado, que es donde podemos encontrar ya toda la sustancia casi convertida en vapor, sino nada más con las últimas moléculas líquidas convirtiéndose en vapor, para así llegar hasta este otro lado de la recta, lado en donde podemos encontrar la región de vapor sobrecalentada, que nos quiere decir que toda la sustancia está convertida en vapor. El siguiente diagrama es el diagrama presión-temperatura. Este diagrama también se conoce como diagrama de fase, porque es posible identificarlas al estar separada por tres líneas. La primera línea, que es la de sublimación, que es la que separa al sólido del vapor. La tercera línea, que es la que separa al líquido del estado de vapor. Y la tercera línea, que es la que separa al sólido del estado líquido. Cabe recalcar que la línea de fusión va a sufrir una desviación, ya sea que la sustancia se contraiga o se expanda al congelarse. Llegará un punto en el que las tres líneas van a llegar a topar, y a este punto se le denomina punto triple, ya que en este punto va a existir un equilibrio en la sustancia, haciendo que la sustancia tenga tanto componentes sólidos como líquido y de vapor. Es decir, que la misma sustancia a la vez estará
tanto en estado sólido, en estado líquido y en estado de vapor.